Voy a tomar lectura de 1 Corintios 12 al 13. El título es el mismo, dones espirituales. Esta es la segunda parte. Comenzamos en el capítulo 12 y primero vimos del 1 al 11. Hoy vamos a concluir el capítulo 12. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos estado viendo hasta ahorita cómo Dios nos ha enseñado en este mensaje una enseñanza muy importante, que Él es el primero, como lo vimos, que Él es el dador de los dones espirituales. La misma palabra dones significa gracia, espirituales de procedencia espiritual, de procedencia divina. Los dones son dados por Dios. Cristo es el Señor de la iglesia, por tanto es el que da dones. Y vimos también que nadie que hable por el Espíritu dice tonterías, llama anatema a Jesús. Y nadie sino por el Espíritu puede llamar a Jesucristo Señor. O sea, sin el poder del Espíritu Santo nadie puede ser salvo. También sin la influencia del Espíritu Santo ninguna persona puede estar certera en las Escrituras. Todos van a hablar tonterías y van a hacer de esto un juego, pero es lo más importante. Eso lo vimos en el primer mensaje. O sea que es bien importante entender, y vimos cómo Dios da diferentes dones. El propósito de los dones no es para enorgullecernos de ellos, es para servir a los demás. El propósito de los dones es para ponerlos al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia y de la obra de Dios. Y entonces vemos que la iglesia de los Corintios tenía un problema. En lo que ellos deberían de estar unidos, estaban desunidos. ¿En qué deberían de estar unidos? En el amor. Deberían de estar unidos como hermanos. Y ellos querían estar unidos en que todos querían hablar lenguas. Todos querían el don más vistoso, el más extraordinario, un don que era extraordinario. No querían los dones ordinarios. Y entonces en eso sí querían unidad. O sea, aunque el don de lenguas no se le había dado a todos, pero todos pretendían hablar en lenguas, fingían esos dones. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Por el otro lado tenemos donde ellos deberían de estar, donde deberían de tener variedad, es en los dones, y no la aceptaban la variedad. Querían unificar lo que Dios dio en variedad. Dios no dio todos los mismos dones, y eso era la importancia de eso. Y aquí vamos entrando en una segunda parte donde el apóstol Pablo va a entrar en los detalles, en ejemplos hermosos para entender mejor el texto. Por eso traigo como un texto de apoyo, que ya saben que siempre lo uso, el texto que enfoca mejor a dónde Pablo nos va a llevar en la porción que vamos a predicar hoy. Digo pues, dice Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién la da? La reparte Dios. Y Él la da como Él quiere. La medida la tiene Él en su mano. Así que cuando nosotros no estamos satisfechos o inconformes con esto, estamos yendo en contra de la voluntad del mismo Dios. Con esto en mente, voy a predicar este mensaje en 2 puntos nada más. Es una estructura para que el mensaje tenga mejor claridad. Vamos a ver de los versículos 12 al 19, diversidad de dones, una iglesia o un cuerpo. Del versículos 20 al 31, diversidad de dones, dependencia los unos de los otros. Diversos dones, pero al mismo tiempo unidos, necesitándonos los unos a los otros. No podemos vivir separados. Comenzamos. Diversidad de dones, una iglesia, un cuerpo. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también Cristo. Aquí tenemos una alegoría, un ejemplo, el cuerpo humano.
Es un ejemplo de lo que es la iglesia. Y como les digo, no vamos a generalizar. Dios pone muchas ilustraciones de la iglesia. A veces la pone como una novia, ¿verdad? Como su esposa. A veces la pone, aquí la está poniendo como un cuerpo. O sea, es el cuerpo de Cristo. Entonces, esta alegoría del cuerpo la va a usar para poder llegar a que los corintios y nosotros entendamos lo que significa la diversidad de dones y a la vez la unión de la iglesia. La analogía del cuerpo humano como el cuerpo de Cristo es lo que usaría sabiamente el apóstol para corregir la división en la iglesia, el envanecimiento y la falta de madurez para aceptar la diversidad de los dones espirituales, porque es lo que estaba ocurriendo. Esta analogía del cuerpo ya es explicada en otros textos doctrinales como Efesios 1:22 y dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, hablando de Dios Padre, a Dios el Hijo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O como lo vemos en Hechos, Cristo identificando con la iglesia en el lugar de ella. Vemos, por ejemplo, cuando en un texto muy corto, en Hechos 9:4, cuando el apóstol Pablo tuvo su primer encuentro con el Señor, vemos que cayendo a tierra dijo, oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí vemos nosotros que parece que le dijera: ¿y cuándo te estoy persiguiendo? ¿Qué era lo que Saulo perseguía? Bueno, Pablo perseguía a la iglesia. Y Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Y hay muchos ejemplos. Lo vemos, por ejemplo, cuando dice: me vistes con sed y no me diste de beber, con hambre no me diste de comer. Señor, ¿y cuándo te vimos? Cuando no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Así que Cristo se identifica plenamente con su iglesia. Y eso es una cosa hermosa. Por eso le digo que qué ilustraciones tiene la Biblia. ¿Cómo nos vamos a atrever a buscar ilustraciones en el periódico, en el mundo, comparando estas ilustraciones que Pablo trae tan hermosas del cuerpo humano? Y aquí van a ver en el desarrollo cómo nos enseña sabiamente usando las mismas escrituras. Los dones no han sido diseñados para servir a los individuos independientemente, sino a toda la iglesia. El don más grande en este tiempo, lo que era comparado al don de lenguas, por ejemplo, si vamos a leer de ahorita de un don, que sería lo que están permanentes, porque nosotros ya entraremos en ese detalle, sería el que estoy haciendo ahorita, el de predicar la palabra. Porque miren, en este caso yo estoy predicando y ustedes están ahí sentados y dirían: bueno, me gustaría en un futuro hacer eso, creo que sería el don más grande. Pero aún este don, la realidad de un pastor verdaderamente, de un hombre, es el que hace los mandados, el que sirve la palabra de Dios y que lo tiene que hacer fielmente. Ay de él si no lo hace, lo tiene que hacer delante de Dios, de parte de Dios, con mucha humildad. Y realmente nos puso en la parte más baja el Señor, aunque ahora los hombres se creen arriba. Y eso es porque no se saben humillar. Aquí lo único que importa es la palabra. Y nos deberíamos de dar vergüenza a nosotros, porque todo lo que hacemos nosotros es oscurecer el mensaje de Dios con nuestro pecado, con lo bajo que somos, porque realmente somos muy bajos. Y no deberíamos de creernos lo que no somos. Pero bueno, eso es como creernos lo que no, eso es una cosa que no debería ser así. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber un mismo espíritu. Y aquí también este texto es muy dado a confusión y a cosas, porque está hablando que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Y se habla de muchos bautismos. La Biblia, claro, habla por ejemplo del bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Habla del bautismo del Espíritu Santo y los que fueron bautizados en el nombre de Cristo. Y se hace una confusión acerca de esto, que ya hablaremos más en detalle. No es mi propósito abundar en esto, pero ¿a qué bautizo se está refiriendo? Es el bautizo del Espíritu Santo. Porque todos los creyentes, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo de alguna forma. Entonces es un solo espíritu, por eso dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí en el tiempo cultural, si vamos a los corintios, las divisiones más grandes ahí eran los judíos y los griegos, los esclavos y los libres.
Esas eran las divisiones. Y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, ya en Cristo Jesús no tenía que haber estas divisiones. Así que lo que nos introduce a una relación viva con Cristo no es la observancia externa del agua bautismal, sino que es la transformación interna del Espíritu Santo. Un solo espíritu. Eso es lo importante aquí, no confundamos. Para Pablo, hacerse cristiano y convertirse en un miembro del cuerpo de Cristo son sinónimos. Lo mira como algo igual, por eso lo pone así. El paralelo en las epístolas de Pablo nos entrega una fraseología similar, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, se han llenado de Cristo. Por ejemplo, dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. O también habla del bautismo como sumergirnos en la muerte de Cristo y resucitar en vida nueva con Cristo. Hay mucha analogía acerca del bautismo, lo vimos en el mensaje de Romanos. O como lo dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto es lo que Pablo está hablando. Ya el Espíritu Santo lo habían recibido todos los que creyeron en Él. Y por eso habla así, como si se tomara. Está haciendo esa misma analogía. ¿Ves cómo dice el texto? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando Cristo fue glorificado, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. O sea, vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Sean judíos y griegos, aquí no hay divisiones de ninguna clase. Y a todos se nos dio a beber. ¿Por qué habla de beber? Bueno, porque en la alegoría que Cristo presenta, pone al Espíritu Santo como agua viva. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es algo que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. Y esto es lo que Pablo está acudiendo a bases bíblicas, está yendo a la teología para hablarnos por qué debería de haber unidad, por qué no podemos estar desunidos. No existe tal cosa como desunión. Versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí vuelve a su analogía, aquí entra la analogía del cuerpo. Así como la cabeza del cuerpo humano resalta por la variedad de sus partes, así como la belleza del cuerpo humano se resalta por la variedad de sus partes, así la gloria del cuerpo de Cristo se muestra en la diversidad de sus miembros. ¿Acaso porque no tienes los dones que deseas, no eres parte de la iglesia? Porque eso es lo que mucha gente piensa. Porque es lo que vemos aquí, así lo pone el apóstol Pablo, versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Es como si dijera un hermano, porque no predico, no soy de la iglesia, no soy miembro, no soy parte de eso. Por eso no será del cuerpo. ¿Eso te hace estar fuera? ¿No tener el don que otro tiene? Es una pregunta retórica. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Obviamente que no, ¿verdad? Todos somos parte de lo mismo. Aquí vemos un menosprecio de los dones que tienen, una inconformidad, como diciendo, porque no soy lo que soy, me siento despreciable, me siento con espíritu caído, porque no logro lo que quiero, no me siento parte del cuerpo, me siento rechazado en esta iglesia, porque no me dejan ser lo que yo quiero ser. En esta iglesia no me permiten hacer lo que yo quiero y no me siento parte del cuerpo. Y se van, buscan otra forma de vivir porque no se sienten bien, no hacen lo que quieren. Entonces eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Un menosprecio hasta por la condición social tenían los corintios, por eso habla de libres y esclavos. Y lo vimos cuando dice, si entra un hombre con anillo en el dedo y bien vestido, luego lo sientan enfrente. Entra uno acá y lo ponen atrás. Había menosprecio. Así como eran menospreciados los dones, eran menospreciadas las clases sociales. Y eso es lo que dice en Cristo, eso no debe de ser así. Aquí el esclavo no es menos que el libre. Aquí en Cristo todos somos iguales. Y así nos debemos de ver. No debe de haber esa queja entre los hermanos. Si Dios no hubiera dado dones a la iglesia, no habría iglesia.
Así dice el versículo 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Prácticamente, ¿qué está diciendo? Que si Dios nos hiciera caso a nosotros, la iglesia se distorsionaría, ya no existiría. Por ejemplo, que todos pregunte aquí, nosotros formamos un cuerpo y cada de los que están aquí son parte del cuerpo, y que le digan, levanten la mano los que quieran ser dedo, y nadie la levanta. Levanten la mano los que quieran ser pie, y nadie la levanta. Levanten la mano los que quieran ser ojos, y la levantan todos. ¿Qué tenemos? Un ojo, pero ya no tenemos un cuerpo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, con lo que ustedes piden están acabando con la iglesia. La están distorsionando. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Se lo acabaron ustedes. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, deseando todo lo mismo, acaban con la iglesia. No funciona. Es Cristo el Señor de la iglesia. Él coloca los miembros donde Él quiere. Más ahora Dios ha colocado los miembros. Versículo 18. ¿Quién los coloca? Dios. Más ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Como qué? Como Él quiso. Como Él quiso. Esa es la palabra de Dios. Él es el que hace las cosas. Debemos estar conformes como Dios nos hizo. Un ejemplo de lo necesario de la unidad del cuerpo y que es Dios quien da los dones, la orden de Dios dada a Moisés de construir el tabernáculo. A Dios le dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo tenía un diseño divino, era algo hermoso, pero Moisés no sabía cómo hacerlo, no tenía el don para hacerlo. Ni siquiera lo tenían los levitas. Pero Dios da dones a los hombres. Fíjate lo que dice Éxodo 31:1. A mí me gusta ir a las escrituras para que ustedes tengan una idea de que es Dios quien da los dones. Y miren, estos dones, estamos hablando dones espirituales. Y yo sé que estos dones se daban solamente dentro de la iglesia. Pero también Dios da a todos los hombres les da los dones. Aunque vayan al infierno con esos dones, que no los hayan usado para el servicio de Dios, pero Dios da dones a todos. Pero en este caso específico, estos dones espirituales son todos aquellos que son para provecho de la iglesia. Y en este caso, Dios le dio dones a estos hombres para el provecho de la iglesia. Éxodo 31:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri. Fíjate, me encanta qué detalles da el Señor, para que vean ustedes, Él da dones. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bien claro, con nombre y apellido, y quién es su padre, y quién es su abuelo. Y yo le he llenado del Espíritu de Dios. Yo, Dios, dice, le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en toda arte. ¿Para qué? Para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. ¿Ves? ¿Cómo Dios se capacita de todo? ¿A quién le dio la orden? A ellos no, se la dio a Moisés. ¿Pero quién iba a hacer el trabajo? Dios los llamó por nombre. Dio dones. Moisés no hubiera podido hacer ese tabernáculo. Había estos hombres que Dios capacitó. Otro ejemplo lo vemos en la historia del Nuevo Testamento al enfrentar el problema del crecimiento de la iglesia en Jerusalén, en Hechos 6:1. En aquellos días, como crecían números de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros percibiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a
Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos que Dios da dones. Y todo esto hizo posible que hubiera orden, que la palabra de Dios fuera aumentando, que se hiciera el ministerio de Dios como Él quería. Dios da dones para hacer su obra. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Ves? Acabaríamos con eso. Una unidad que carece de diversidad podrá ser una unidad, pero no será capaz de funcionar como un cuerpo orgánico. Eso no va a poder ser posible. Si en diversidad no hay iglesia, no hay cuerpo. Acabamos con todo. Si hiciéramos cada cual como nos parece, no habría iglesia. Y oponerse o ir en contra no es convertirte en profanadores de templos, y esta es la condena de aquel que lo haga. Lo vimos en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? O sea, nosotros todos juntos componemos el templo de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, no te puedes meter con las cosas del Señor. No podemos hacer eso. Eso lo vimos en el ejemplo de la importancia que es no atacarnos los unos a los otros, porque nos estamos metiendo con el mismo templo de Dios. Es como si una piedra del templo ataca otra piedra del templo. Y entonces Dios dice, yo lo destruiré. Eso yo no lo voy a permitir. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está la procedencia divina. Vamos a entrar a nuestro segundo punto. Diversidad de dones, dependencia los unos de los otros. Diversidad de dones, pero unión. Los dones son usados para edificar al pueblo, pero para unificar, no para dividir. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Vuelve Pablo con lo mismo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. El apóstol Pablo ahora hará una magistral consideración general acerca de la unidad de la iglesia. Una magistral consideración general acerca de la unidad de la iglesia. Veamos este comentario de Henderson de este texto. Este texto que acabo de leer dice, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. La importancia de estar unidos y no separados, la importancia de ser parte de un solo cuerpo y no tratar de destruir, no envanecerse con los dones, no hacer las cosas cada quien como quiere. Y me gusta traer esto de Henderson para que ustedes vean, para que nadie se sienta atacado, para que vean que yo estoy trayendo y exponiendo las escrituras como Dios las pone. Estoy en el texto, no me estoy saliendo del contexto. Dice así, unos nunca usan los dones por estar descontentos con los que el Señor les dio. Otros ven la gran actividad que los que son fieles, pero en lugar de imitarlos, se llenan de descontento. Critican el liderazgo de la iglesia, se muestran envidiosos, alimentan resentimientos y producen enemistades. Cuando estos miembros disgustados no reciben la atención que reclaman, se van a otra iglesia, solo para empezar un nuevo círculo de descontento y envidias. Siempre quieren, nomás no tienen la atención que quieren, nomás no reciben lo que quieren y comienzan a estar inquietos. Personas que por un tiempo funcionaron perfectamente, de pronto les da la idea de que tienen que hacer algo, se sienten que no reciben lo que tienen y comienzan a criticar. Quieres algo, no lo consigues, peleas. ¿De dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? Es de esa concupiscencia que te entró adentro. Quieres algo, no lo consigues y comienzas a pelear. Y comienzas a meter veneno en todos los que están alrededor tuyos, atacar. Y eso es muy dañino, hermanos. Es muy dañino. Es tan peligroso. La única manera de poner fin al chisme, a la destrucción, a la autodestrucción de la iglesia, es no permitiéndolo. Porque para chismear se necesitan dos. Uno solo no puede.
Cada vez que este hermano o esta persona se te arrime y siempre su plática sea atacar al otro, y principalmente hasta el liderazgo de la iglesia, para eso. ¿A dónde vas a llevar? Si sabes que 2, 3 pláticas y ya está atacando, 2, 3 pláticas y ya está atacando, ¿a dónde vamos con eso? Eso es destrucción. ¿Y todo por qué? Él busca 1000 pretextos, pero realmente es su inconformidad con los dones que el Dios le dio. Él no está contento. Él siempre quiere lo que Dios no le ha dado. Y eso es un problema muy grande. Por eso continúa aquí versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. Aquí no hay nadie que se pueda envanecer. No tengo necesidad de vosotros. No se puede decir eso, dice aquí. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, yo no puedo decir, la iglesia me necesita a mí, jamás. Yo también lo necesito a ustedes. ¿Cómo yo voy a saber, Dios me dio el don de predicar la palabra de Dios? Sí, pero ¿qué tal si Dios no se lo dio a ustedes de escucharme? No estuvieran aquí sentados. O sea, todos nos necesitamos. Yo sé desde dónde vienen, yo sé todo lo que hacen para venir a escuchar a Dios, no tonterías. Y eso es lo que quieren saber. Y por eso voy sobre los textos. El respetado Agustín de Hipona, que todos conocemos, dijo aptamente al respecto: Dios no se hace más grande porque tú lo adores, pero tú te haces grande al servirlo. ¿De dónde lo sacó Agustín? De las palabras de Cristo, que hay más gloria en dar que en recibir, que el Hijo del Hombre no vino a servirse, a ser servido, sino a servir. ¿Qué les dijo a Juan y a su hermano? Que el que quiera ser grande se haga el más pequeño. En el reino de Dios la medida es diferente a la tierra. Aquí se mide por el número de personas que te sirven, allá se mide por el número de personas a las que le serviste. No nos confundamos. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea, me encanta cómo el apóstol Pablo está usando la analogía. ¿Cuáles son los miembros que parecen más débiles? Los que no se ven. ¿Y cuáles son los hermanos que parecen más débiles? Esos que ahí están, que nadie sabe que están, pero cómo soportan al cuerpo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos este edificio? Porque hermanos que ustedes no están viendo aquí, que ni los ves a veces, hicieron una obra, hicieron una labor monetaria, con dinero, con otros con oración, con todo. Todos pusieron su partecita. Y si no estuviéramos aquí, ni estuviéramos escuchando esta palabra aquí. Pero todo eso dice Dios. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando dice el apóstol? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Por qué? Porque lo que se ve es la cara, el cuerpo hermoso de una mujer, de un hombre. Pero ¿quién ve el corazón, el hígado, el riñón, el pulmón? Pero a ver, sácalos y a ver cómo todo se cae. No se ven, pero están ahí. Veamos estos 2 ejemplos de cómo piensa Dios al respecto. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esta predicación de Dios, dice Pablo, está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder no lo tiene el hombre, lo tiene Dios. Nosotros somos un mensajero, algo así como que Dios, el rey te dice: hey, ven, lleva este decreto y léelo delante del pueblo. Yo llego y lo leo. No puedo cambiar ni una palabra. Tengo que decir exactamente lo que dice porque lo escribió el rey. Así es como debe de ser esto. Tenemos estos tesoros en vasos de barro, pero a veces los pastores se convierten en vasos de oro o los convertimos en vasos de oro. No, hermanos, estos tesoros están en vasos de barro. Deben de ser hombres humildes. 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Cuando Pablo oraba constantemente porque no quería problemas en su vida, no quería ser atormentado con el aguijón en la carne. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien aún en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos que los miembros más débiles son los más grandes. En la debilidad está la grandeza. Dios tiene un lenguaje muy diferente al del hombre. En la debilidad está la grandeza. Es lo que dice, lo que estamos viendo aquí. Esos miembros que no se ven, qué importantes son. Y todos queremos los que se ven.
Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, esos que no se ven, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Cómo Dios compensa las cosas? Lo podemos ver así. La desnudez es un ejemplo de lo vergonzoso que es no actuar como Dios ordena. Por ejemplo, para parafrasear este texto diríamos, nuestras partes menos respetables las tapamos con mayor respeto. Y eso es verdad. Porque, ¿qué es más respetable de nosotros? Lo más respetable de nosotros quizás sea la apariencia, ¿verdad? Y esa nunca la tapamos. La cabeza, las manos, los ojos, no los cubremos. Y esas partes menos respetables son las que siempre cubremos. Se nos hace vergonzoso mostrarlas, siempre están tapadas. Y es como si Dios de alguna manera emparejara la situación. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo hace Dios, como dice aquí. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para emparejarlo todo. Porque ante Dios somos iguales. Y vuelve a la analogía del cuerpo. Al final de cuentas, todos tienen su parte. Esto suena, es algo hermoso. Dice, esto suena mejor en la traducción del griego, así como dije, nuestras partes menos respetables las tratamos con mayor respeto. Eso sería más claro de lo que estamos, porque parece un juego de palabras que mucho lo usa el apóstol Pablo. Juan 12, pero dice, hacemos lo opuesto a Dios, demos la gloria a Dios. Vemos gloria donde no hay gloria en nosotros. Y eso lo vimos en Juan 12, 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo aquí. Nosotros vemos gloria donde no hay gloria. Vemos nosotros el caso de Aarón y María en Números 12, un ejemplo de lo que estamos viendo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita y no le era permitido andar tomando mujeres extranjeras. Por eso él había juzgado al pueblo. O sea, si te pones a pensar lo que Moisés estaba haciendo, si era incorrecto, porque por esa misma cosa él castigó a otras personas, porque Dios no había permitido que tomaran personas extranjeras. En el caso de Moisés, Dios sabía por qué lo estaba haciendo, pero ¿qué dijeron? Y dijeron esto, su hermano Aarón y su amada hermana María, dijeron esto, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y ya ves lo que pasó, se disgustó mucho, los reprendió. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué traigo este ejemplo? Este ejemplo da lo que estamos viendo aquí, es esas situaciones, hermanos, que nosotros a veces decimos para aislarnos del cuerpo. Oye, yo también leo la Biblia, yo oro, yo soy cristiano, la gracia de Dios está conmigo, Cristo está conmigo, yo no necesito tanto de los hermanos. Yo y mi familia, yo hago mi devocional, yo junto a mis hijos, a mi familia, y aquí nosotros nos podemos servir. Yo también tengo a Dios, Cristo murió por mí, yo conozco la palabra, conozco las doctrinas de la gracia. ¿Por qué tanto eso de ocuparnos unos con los otros? Mira lo que pasa, eso no es así. Es lo que dicen, ¿acaso Dios no habla con nosotros? ¿Acaso no más a Moisés le habla? ¿Ya ves cómo les fue? El punto, hermanos, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, unida, no separada. No separada. La iglesia es el cuerpo de Cristo unida como iglesia, no separada. No existe tal cosa como un cristiano solitario. ¿Me entienden? Entonces, la iglesia así se compone. Y esto es lo importante de todo esto que estamos viendo aquí. Y hay más casos. Vamos a ir al versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Pablo continúa con esta hermosa alegoría, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Por eso esas partes son más tapadas, más cuidadas. Sino que sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. No se permite esa desunión, no se permite. Dios trata de igualar las cosas. Dios trata de levantarle la cabeza a aquellos que no la tienen levantada. Por eso Dios dice, yo guardé estos tesoros en vasijas de barro. De la misma forma, mezcla los componentes individuales dentro de la iglesia para que los débiles reciban mayor atención, no los fuertes. Al combinar las varias partes del cuerpo, Dios crea armonía perfecta. Los elementos más fuertes compensan por los débiles, de tal forma que los últimos reciben mayor conocimiento por medio de la mezcla de muchas partes de la iglesia. Dios crea fuerza y belleza. La creación de la iglesia es obra de Dios y es hermosa. Miren, un ejemplo que se me viene a la mente. Está Cristo sentado en el templo. Miren, piensen ustedes se imaginan cómo es el templo. Y están todos dando las ofrendas. Dineral, avientan a los tesoros del templo. Se levanta esta viuda con esas blanquitas, las pone ahí, no era nada. Y dice Cristo, ella dio más que todos. Ella dio más que todos. ¿Ves cómo Dios encuentra belleza en las cosas que tú no las ves? ¿Ves cómo Él levanta? Está en la Biblia. En las Escrituras tenemos esa viuda dando esas blanquitas. Dios la levantó hasta lo último. Dio más que todos. Los miembros débiles Dios los levanta, los empareja con aquellos ricos que aventaban los tesoros que les sobraban. Así que esto es obra de Dios. No seas inconforme. Dios te ve en lo secreto y te recompensará en lo público. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, es bien fácil gozarnos con el que recibe gozo. ¿Te imaginas que de pronto aquí nos salga un hermano, de pronto, hermanos, ¿qué creen? Me gané $1,000 millones. ¡Wow! Todos nos vamos a alegrar con él. Pero viene otro que me dice, se me murió allá, no sé cómo, ahí hay unos cuantos le hacen caso y otros como si ni oyeran. Nadie quiere ser parte del dolor, pero todos quieren ser parte del gozo, y no dice eso aquí. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. En el cuerpo no es así. En el cuerpo, cuando tú tomas algo que te gusta, una comida, todos se gozan. Tú sientes cómo se levanta todo el cuerpo. Pero cuando hay dolor, todo se entristece. El que está doliendo es un pulmón. Entonces, ¿por qué el ojo está triste? Todo el cuerpo. ¿Por qué todo tu cuerpo desfallece si el que está sufriendo es un pulmón? Porque así es el cuerpo y así debería de ser la iglesia. Por eso las alegorías de Dios, las ilustraciones de Dios son hermosas, sin discusión. No hay para dónde darle. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ven que no hay lugar para la envidia? Que si Dios levanta a algún hermano, esa es la gloria de todos nosotros. Y si un hermano sufre, esa debería ser la tristeza de todos nosotros. Cuando el amor prevalece, la iglesia se muestra como un cuerpo físico vivo. Si nos dañamos un dedo del pie, se verá afectada nuestra capacidad para andar. Y de este modo todo el cuerpo es afectado. Usando la misma alegoría. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Diversidad y unidad. En particular, cada quien son diferentes. Eres único y a la vez eres parte de algo mismo. Vosotros como piedras vivas vamos formando el edificio que es la iglesia de Dios. El diseño lo da Dios. A ti no te puso como una viga. La piedra angular es Cristo. A ver, peleale el puesto a Cristo. Él es la piedra angular. Luego los 12 apóstoles son como las vigas donde está sentada la casa, los cimientos. A ver, pelea, hacer un cimiento, no vas a poder. Y luego ahora sí nosotros como piedras vivas vamos acomodando el edificio de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Las escrituras son claras en cuanto a esto. Efesios 2:20.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el orden, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, ahí entramos nosotros, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Me encanta cómo usa este texto, primeramente apóstoles. Ahora fíjate cómo el hombre piensa diferente a Dios. Vean el orden de los dones. Después voy a hablar un poquito más de esto. Primeramente apóstoles. Acá vamos de ver en la introducción de la clase que nos dio el pastor Javier acerca de las reglas hermenéuticas. Y vimos que de las más importantes es esta. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles va por encima de cualquier cosa. Es la revelación de todas las escrituras. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Luego profetas que traen palabra de Dios. Lo tercero, maestros, los que la enseñan. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas al último. Pero los corintios los tenían arriba. Todos querían hablar en lenguas. Como locos se querían soltar a hablar en lenguas, como vamos a verlo en el capítulo 14. Los corintios estaban locos por agarrar lo último. El primero, ¿cuál era? El de los apóstoles. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? A nosotros Dios nos puso como los últimos, en muerte, persecuciones, desprecios. ¿Cómo era el apóstol Pablo desechado en la iglesia de Corintios? Todos dudaban de él, de su apostolado. ¿No lo ves al pobrecito defendiendo su apostolado? No les tiene que decir una serie de cosas para defender. Dice, me hacen hablar como loco porque ustedes no me respetan. Eso es lo que decía. Entonces ahí vemos nosotros, dice, porque a nosotros nos toca el último lugar. En desvelos, en hambres, dice, enriqueciendo a muchos más empobrecidos, necesitándolo todo, en debilidades, todo, persecuciones. Por eso dice a los apóstoles, primeramente, no, pero esos se pasan apedreados, eso nadie los quiere. Lo que queremos es hablar en lenguas, porque mira, se oye tan bonito, todo el mundo le llamaba la atención eso, y eso es lo que estamos viendo aquí. Todos estos dones son dados únicamente por Dios, nadie los puede escoger. En Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. ¿Ves cuál es el propósito de los dones? Ponerlos en servicio a la iglesia de Dios, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Por eso son espirituales, es su procedencia para la edificación del pueblo de Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por eso tenía que ser hombre tomado de entre los hombres, que así fue Cristo. Dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. El sacerdote, él también está en debilidad. Lo dice, pero aquí dice aquí, y nadie toma para sí esta honra. O sea, no se trata de que a mí se me antojó, no que yo quise, no que yo creo que yo tengo el llamado, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No se hizo solo, ni Cristo lo hizo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Los dones los da Dios. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Preguntas retóricas. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Y aquí agrega, ¿interpretan todos? Todavía la interpretación, fíjate dónde la pone, interpretan todos. Así que aquí vemos todas estas listas de dones y Pablo está diciendo algo bien claro, hay diversidad, no
unidad. En esto no hay unidad. La unidad debe de estar en la iglesia, en el amor. Pero en esto hay diversidad. No todos tienen los mismos dones. Aunque lo desees, no los tienen. Todos tenemos diferentes dones. Nadie puede reclamar tener todos los dones. Por otra parte, la distribución de dones entre los miembros de la iglesia muestra diversidad y a la vez unidad. No obstante, los corintios estaban separados en lo que deberían de estar unidos y estaban desunidos, estaban deseando unidad en lo que deberían de haber diversidad. Porque ellos, ¿dónde deseaban la unidad? Que todos querían profetizar en lenguas, todos querían hablar en lenguas. Ahí es donde dice Dios, aquí hay diversidad. Pero ellos querían unidad donde Dios dijo que había diversidad. Y donde Dios dijo que había unidad, ellos estaban peleando. Ahí sí, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Ahí sí se peleaban. Grupos por aquí, grupos por acá. Inconformes por todos lados. Ahí no debe de haber desunidad. Un solo cuerpo, diferentes dones. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y sabes a dónde te lleva ese camino más excelente? Al capítulo 13. El amor. El capítulo por excelencia. Amor de Dios. 1 Corintios 13. Cuando estamos hablando de la analogía de la fe, estamos viendo el conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Si quieres hablar del amor verdadero, 1 Corintios 13. Es el próximo mensaje. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son? Ya lo vas a ver. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo te va a hablar de eso. Dice, Pablo tiene en mente aquí la conexión con el capítulo 14, que habla más específicamente del problema de querer todos hablar en lenguas. Y de hecho, así concluye el capítulo 14, 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué profetizar? Porque la profecía es la palabra de Dios. Cuando no estaba completa, los profetas la hablaron, la anunciaron. Luego también en el tiempo de Cristo hubo profetas que les llegaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y hablaban también la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, el último profeta es Juan, no nos confundamos. Pero luego en el tiempo de Jesús se le llamaba profetas también a los que no eran los apóstoles, pero que tenían la palabra, como Bernabé, como muchos que hubo allí, que llegaba la palabra. En la iglesia primitiva para eso se le dieron los dones, para que la palabra de Dios fuera revelada. Entonces no solo llegó en los apóstoles, también hubo hombres. Por ejemplo, vemos en el caso de Judas, medio hermano de Jesucristo, en el caso de Santiago, ellos no eran apóstoles, pero ellos profetizaron palabra de Dios. Pero palabra prácticamente era la revelación del Antiguo Testamento. Aquí ya para concluir, conclusiones finales, lista de dones espirituales, primera lista. Rápido les voy a hablar de las listas que venimos usando aquí para que vean una cosa, un detalle bien interesante. Cuando vimos la primera lista que se nos presentó en 12, el versículo 1, vimos, dice, en el 8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Lo vimos cuando revisamos esa lista, palabra de sabiduría. A otro, y aquí fíjate lo que dice, por el mismo Espíritu. Vimos nosotros que tanto el Espíritu de Cristo como el Espíritu Santo y como Dios mismo, la misma Trinidad está envuelta en los dones espirituales. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Y vimos que la sabiduría es Cristo mismo, ¿verdad? La sabiduría de Dios comienza con el temor a Jehová. Y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es conocimiento pleno de las Escrituras, la palabra del conocimiento de Dios. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Dice, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y siempre dice por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. A otros discernimiento de espíritus, probar los espíritus para ver si son de Dios, y a otros diversidad de géneros de lengua. Aquí se aclara mejor, el don de lengua significaba géneros de lenguas, diferentes idiomas. Y a otros interpretación de lenguas, sería un traductor de idiomas. Entonces aquí vemos esta lista que el apóstol Pablo pone aquí, vemos una segunda lista
En el versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, que es la que vimos, profetas, maestros, hacen milagros, sanan, ayudan, administran y don de lenguas. Y la tercera lista, 29, son todos, aquí vemos apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Es bien interesante esta última. Aquí vemos nosotros, les traigo todo esto, porque cuando el apóstol Pablo, el mismo apóstol que escribe esto en Romanos, que muy pronto lo va a predicar el pastor Javier, va a hablar en Romanos 12 acerca de esto mismo, es un texto paralelo. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, ya una iglesia establecida, como doctrina, sacado de estos mismos dones, da una lista tan diferente, una lista aplicable a la iglesia. Pero ¿sabes por qué es diferente? Porque en Corintios estamos viendo una iglesia que tiene problemas. Pablo está corrigiendo problemas a la iglesia. Lo que hace Pablo con Roma, le está mandando el mensaje acerca de los dones, el verdadero propósito, y en una manera doctrinal. Por eso la lista se ve tan diferente. Mira, Romanos 12, creo que es en el versículo 6, porque yo aquí tengo el 7, pero es el segundo. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hablando de los dones. Vamos, porque yo nomás tengo los dones. Aquí Romanos 12 debe de ser del 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En el 7 creo, dice, o si el de servicio, en servir. Esos dones todos están vigentes. Y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Es algo que usan los pastores constantemente, exhortar. El que reparte, con liberalidad, el que da, el que reparte. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Todos, de estos dones que estábamos hablando en Corintios, espirituales, fueron dones extraordinarios para que la iglesia de Dios fuera fundamentada. Salen estos dones espirituales que son activos en la iglesia de hoy en día. Ya lo veremos más en detalles cuando entremos al capítulo 14. Los dones en el liderazgo de la iglesia son la obra únicamente de Cristo, tanto los pasados como los presentes. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos dones son para que sean puestos al servicio del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estos van a seguir vigentes, porque estos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo. Hay ciertas cosas que debemos de seguir en operación para la iglesia. Y luego vamos a ver cuáles son los dones que cesaron y cuáles son los que continúan cuando entremos al versículo 14. Simplemente voy a dar dos aplicaciones rápidas para concluir. Primera aplicación. Vamos a ver Tito 3:10. Tito 3:10 y 1 Corintios 11:19. Dos textos para que vean, hermanos, que en la iglesia debe de haber, a veces es necesaria que haya problemas, pero esos problemas es para probar quienes no están en la fe. Pero vamos a ver estos textos importantes acerca de la unidad de la iglesia. Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando esto ocurre una y otra vez y una y otra vez, fíjate lo que dice la palabra de Dios, y esto lo hace mismo Dios, como lo vimos en el caso de Coré. Al final de cuentas empiezan y comienzan hasta que viene Dios y actúa, porque no fue Moisés el que lo hizo. Uno le deja las cosas a Dios. El hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, como le ocurrió a esa familia. 1 Corintios 11:19. Lo que Pablo dijo aquí en Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Estos disgustos, estas contiendas, estos chismes, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, esa es la manera. Por eso dice probar los espíritus. También va a ocurrir gente que no tiene arreglo.
Van a estar siempre así hasta que terminan probando que no eran del cuerpo de Cristo. Y segunda aplicación, Romanos 12:4, el texto paralelo a este mensaje, Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿ves que es paralelo? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Como les he dicho tantas veces en este púlpito, tenemos una unidad. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Somos una familia, somos el pueblo de Dios, diferentes todos, con diferentes caracteres, sí, cierto. Pero hermanos, acuérdense, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿verdad? Les toleramos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque dice uno, ¿qué hago? Es mi marido, ¿qué hago? Es mi mujer, ¿qué hago? Son mis hijos. ¿Y qué quieres que haga? Mi. Por eso aguanto. ¿Y por qué no dices, es mi hermano en Cristo? Compartimos, somos lavados con la misma sangre de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿No bebieron todos un mismo Espíritu? ¿No fuimos bautizados con el mismo bautismo? ¿No fuimos salvados con la misma, limpiados con la misma sangre? Así que en base a esa obra de Cristo, digamos, a pesar de todo lo mal que me cae, tengo que ceder. Porque al final de cuentas, como dice la mujer que se resigna, es mi marido, este me tocó. Bueno, es mi hermano, este me tocó. Y hay que amarlos. Esto lo hace Dios con oración. Y esa es la oración que tenemos nosotros. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te ruego, Dios, por la unidad de tu pueblo, por la unidad de la iglesia, para que nos transformes, Padre Santo, nos saques el orgullo, toda la vanidad, toda la independencia de nuestros corazones y nos des unidad, nos des amor, nos des perdón, nos des un ojo de amor y no un crítico, Dios. Danos de tu gracia, de tu amor, háganos crecer en fe, crecer en amor, crecer en gracia, crecer en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor, ser cada día mejores, ser santificados por tu Espíritu, parecernos más a Cristo. Te rogamos que mantengas esta iglesia llena de amor y unida. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.